Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan en esta hora. Estamos estudiando la declaración de fe de la comunidad cristiana El Camino y estamos en este momento en el tema de la iglesia. Y en este tema de la iglesia vamos a considerar el pastoreo de la iglesia, basado en la primera carta de Pedro en el capítulo 5, que en el título de las Sociedades Bíblicas Unidas se titula Apacentad la grey de Dios, o sea, como un mandato, apacentad la grey de Dios. Yo les invito a que me acompañen en oración para recibir esta enseñanza en el nombre del Señor, con la guía de su Espíritu Santo. Oremos. Señor Padre amado, yo te doy gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella. Te necesitamos, Señor, y necesitamos tanto estudiar, escudriñar las Escrituras para poder, Señor, hacer tu voluntad. Y te ruego, Señor, que en esta mañana nos enseñes a todos y nos ayudes a poner en práctica tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice aquí en 1 de Pedro capítulo 5, versión NTV: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, es muy importante esta palabra en estos días. Y yo creo que este tiempo de relación de pastor con las ovejas de la iglesia, del rebaño de Dios, quizás sea complicada, mucho más que en otras épocas, aunque en toda época la iglesia del Señor siempre ha tenido dificultades, en los tiempos de persecución, en los tiempos de huida, pero en estos tiempos de pandemia y la época que estamos viviendo, se ha hecho bastante difícil el pastoreo de la grey de Dios, demandando un gran sacrificio de parte de los pastores, pero también pudiendo ver los padecimientos que las ovejas están experimentando. Con esto del aislamiento, la dificultad de congregarse,
ha sido necesario también exponer la vida de los pastores también. Y una de los grandes afectados y que figuran en las listas de personas fallecidas en la pandemia, precisamente han sido los pastores de diferentes denominaciones a nivel nacional, a nivel internacional. Son muchos los pastores que han fallecido en estos tiempos. Uno como resultado de la labor de visitar a los enfermos. Muchos han arriesgado sus vidas y han acudido a los hogares de estas personas severamente enfermas. Han contraído la enfermedad y lamentablemente han perdido sus vidas. Por eso digo que ha sido difícil. De otra parte, también el congregarse ha sido muy difícil. Y ahora que estamos volviendo a encontrarnos en esta tregua que estamos experimentando, nos hemos podido dar cuenta de la importancia de lo que es el congregarse también físicamente. Ha habido otro tipo también de pastoreo a distancia a través de estos mensajes que se hacen por los canales virtuales. Pero el pastorear la grey de Dios implica el poder también estar cerca de las ovejas. Por eso digo que ha sido un tiempo de mucha dificultad. En este pasaje que se escribe en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, dice: ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Pedro habla a los ancianos, siendo él un anciano, y Pedro habla también a las ovejas, siendo él también una oveja del Señor. Y tenemos que diferenciar entre esa iglesia universal, ¿verdad?, en donde Dios es el pastor de la iglesia y también es el pastor de la iglesia local. Pero hablando de una iglesia local, de una congregación local, también están los pastores de esa iglesia, que deben pastorear el rebaño, que no es el rebaño del pastor fulano, del pastor Elín, del pastor Pablo, del pastor X o Y, sino que son las ovejas que conforman el rebaño de Dios, la grey de Dios. Entonces vamos por eso, en ese contexto de iglesia local, vamos a hablar de esas funciones de los pastores, de esa responsabilidad que tenemos los pastores. Cuando Pedro, en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 21, fue restaurado por el Señor Jesucristo en esa conversación, en ese encuentro que tuvieron, el Señor Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, te amo. Por segunda vez le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, yo te amo. Y por tercera vez le pregunta: Pedro, ¿en verdad me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces el Señor Jesucristo le contesta, Él le dice: ¿me amas? Entonces pastorea mis ovejas. Y aquí yo creo que cuando Pedro está escribiendo este pasaje, está recordando esa comisión, esa encomienda
que le dio el Señor Jesucristo. Apacienta mis ovejas, porque son las ovejas del Señor Jesucristo, las ovejas que estamos pastoreando. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad. Si amamos al Señor, amamos a las ovejas. Y este es un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque las ovejas que pastoreamos, entendiendo por pastoreo cuidado de ellas, enseñanza de estas ovejas, y ese cuidado es un cuidado espiritual que conduzca a que esas ovejas se dirijan y se fortalezcan en la salvación que han recibido de parte de Dios. Que sean fortalecidos en la sana doctrina, que sean formados en la sana doctrina, pero también que tengan sanidad de sus corazones, sanidad de sus emociones. Aún nos preocupamos por la sanidad física y aún nos preocupamos también por las necesidades materiales, económicas, por sus relaciones con los demás, con otras ovejas, con otros miembros de la iglesia, y sus relaciones también en el mundo en la cual cada uno se desenvuelve. Estas son funciones pastorales: la de enseñar, la de amonestar, la de animar y atender esas necesidades emocionales, espirituales y de alguna manera también, como decía, necesidades económicas que hemos visto en este tiempo en hermanos de la iglesia, y que es también, consideramos, algo que nos duele, que nos afecta cuando los hermanos están pasando necesidad. Dice aquí entonces que cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello. Si hacemos esto, lo hacemos de buen gusto, de buena voluntad, y no como dice en Juan capítulo 10, que hay asalariados, personas que ostentan el título de pastor, pero que básicamente, primeramente, buscan primeramente una remuneración, buscan primeramente su propio beneficio, y que cuando viene el problema o la dificultad son los primeros en salir corriendo. Eso el Señor Jesús lo explica aquí. No son verdaderos pastores de la ley, de la grey de Dios. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Así que lo que primero un pastor hace cuando pastorea la grey de Dios es servirle a Dios con amor, como una manifestación del amor que tenemos al Señor. Y asimismo también el Señor pone ese amor por los miembros de la congregación.
no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Los ojos de Dios están puestos sobre los pastores. Y los primeros que debemos dar ejemplo a la grey que pastoreamos somos nosotros. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo perdonamos, cómo servimos, cómo somos los primeros en dar ejemplo en cada una de las cosas que enseñamos, para no ser como dice el Señor Jesús de los fariseos, que no seamos solo enseñadores de cosas que no practicamos. Así que hay una gran responsabilidad, y yo me siento, al estarles hablando aquí, me siento también con una gran responsabilidad. Y bueno, sé que me están observando, el Señor me está observando. Sí. Alguna vez recuerdo que estaba manejando por allá en un barrio, y alguien se me atravesó en un bloqueo absurdo, y yo me molesté. No, dije una palabra, bueno, no tan grosera, pero allí mi esposa que me estaba acompañando, y dice, oye, ese que se atravesó no es precisamente un hermano de la iglesia. Sí, yo digo, sí, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, pero también nos están viendo, y debemos ser irreprensibles, debemos dar un buen ejemplo. Bueno, me han servido algunos errores, algunas cosas, y lo primero que pienso yo, sí, soy un siervo del Señor, soy un pastor de la iglesia de la Grey del Señor, así que Señor, prepárame, dame la capacidad, dame el entendimiento, dame el amor, dame las fuerzas, dame la gracia para poder representarte a ti, para que yo pueda mostrar el carácter de Cristo. Porque debemos modelar el carácter de Cristo, la santidad de Cristo, el amor de Cristo. A través de ese ejemplo, y aún mucho más que la misma predicación, las ovejas van a conocer el carácter de Cristo y van a aprender a actuar también en ese carácter de Cristo. Entonces, dice que no enseñoreándonos de los que están a nuestro cargo, sino guiándoles con el buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Y quiero decirles que este oficio, esta función de ser pastores, demanda un gran sacrificio, un gran esfuerzo. Y en una de los aspectos que yo más veo este sacrificio es porque dedicar la vida, dedicar el tiempo a la congregación es un tiempo que también le estamos restando a nuestro hogar, a la esposa, a los hijos, a las hijas, a quien también debemos pastorear. Es de lo más difícil, y en lo que yo veo en otros pastores, ya muchos más ancianos,
y también contemporáneos, la gran dificultad que tenemos para distribuir el tiempo y poder también satisfacer las necesidades emocionales, las necesidades espirituales de nuestra casa, de nuestro hogar. Cuando dice la palabra de Dios que los que ocupamos cargos de obispo o de ancianos o aún también de diáconos, especialmente de pastores, debemos pastorear nuestra casa y nuestra familia. Nuestros hijos deben también sujetarse, deben ser guiados y mostrar un buen testimonio. Es una de las cosas más difíciles que yo veo en este trabajo pastoral, pero que sabemos que a quien estamos sirviendo es a Dios. Pero también Dios le habla a las ovejas. Aquí dice en la versión de NTV a los jóvenes, porque está haciendo el contraste entre ancianos y jóvenes, pero está hablándole también a pastores y a ovejas. Y nos habla la palabra de Dios de nuestras responsabilidades, las cuales no las hacemos por la fuerza, sino que las hacemos amorosa y voluntariamente. Pero también le dice a las ovejas, a los jóvenes, les dice, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Es decir, los pastores, los ancianos, debemos ser humildes y las ovejas también tienen que ser humildes y los unos nos sujetamos a los otros. Los pastores se sujetan a las ovejas de alguna manera y las ovejas se someten y se sujetan a los pastores. En las congregaciones locales, hoy día, otra cosa que olvidaba decir de lo complicado del pastoreo en estos tiempos, es porque las ovejas no se sienten ovejas de una congregación, porque como tienen también la opción de ver y de escuchar a este pastor por este canal, a este otro pastor por este canal, al pastor de allá, de otro país, al pastor de otra congregación, pueden sentir que a la larga no son ovejas de una congregación local. Eso está pasando en estos tiempos. Y los que más tienen ese sentido de pertenencia de una congregación local son aquellas que están participando en las actividades de la iglesia, en los tiempos de oración, en los tiempos de capacitación, que tienen y se sienten también en la confianza y en el sentido de pertenencia de llamar por teléfono, de mandar un WhatsApp, de acudir a los pastores, a los ancianos de la iglesia para recibir la consejería, para recibir la asesoría, para recibir el cuidado. Y bueno, yo lo he sentido de esa manera que estas personas que han acudido han podido ser atendidas y siento que hay mayor cercanía en esos casos. Y las ovejas deben sentir esa confianza de acercarse al pastor de la iglesia local. Y ahora, bueno, hay la ventaja de que se pueden congregar, pero es importante que nos sometamos también los unos
a los otros. El propósito de esto es el de ser fortalecidos en la fe, el no ser arrastrados por vientos de doctrinas, el no ser debilitados ante ataques que se presentan. Por eso aquí nos dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y Él a su debido tiempo los levantará con honra, con honor. Pero Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y esa gracia es una gracia que viene de Dios, que también es la capacidad que nos da para podernos someter los unos a los otros. Y eso nos da un sentido de pertenencia, un sentido de codependencia, pero sobre todo de dependencia del Señor. Y dice aquí, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El internet, las redes sociales, no debe ser un obstáculo ni una vía para desprenderse de la iglesia local. La iglesia local es un rebaño, uno de los rebaños, porque Dios reunirá todos son sus rebaños, los que pertenecen a un lugar, los que pertenecen a otro lugar, pero somos una sola iglesia universal. Pero ese rebaño local, esa congregación local, esa comunidad, esa iglesia local es muy importante para que cuidemos y nos cuidemos los unos con los otros. Es la gran importancia en este pastoreo. Hay una responsabilidad primaria de parte de los ancianos, de parte de los pastores de la iglesia, pero también hay una gran responsabilidad que los hermanos reconozcan sus necesidades y se apoyen los unos a los otros. Podemos decir que también hay un pastoreo en donde ustedes mismos participan en ese pastoreo para suplir esas necesidades. Somos instrumentos en las manos de Dios para suplir esas necesidades espirituales, emocionales, físicas y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Pero no seamos llaneros solitarios, no estemos como ruedas sueltas, y recibamos también esa autoridad que viene de lo alto y que se derrama, como se dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Y lo compara como el aceite de la unción que se derrama sobre la cabeza y corre por las vestiduras del sumo sacerdote, y esto hace alusión a cómo se derrama desde lo alto y va corriendo en ese orden, que es hay una jerarquía, pero no es una jerarquía para enseñorearnos, es una jerarquía de orden en donde nos sometemos y recibimos de los ancianos la sana doctrina, y recibimos ese amor y recibimos ese cuidado de Dios. Y todos nos sometemos los unos a los otros. Allí hay bendición y allí hay vida eterna. Nosotros como pastores en estos tiempos necesitamos que oren por nosotros, que oren por nuestros hogares, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestras hijas, porque nosotros también tenemos necesidades y porque nosotros también somos ovejas. Somos pastores, pero somos ovejas. Y somos pastores de la grey de Dios y somos ovejas de la grey de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga y que podamos
estar juntos en esa grey y ser pastoreados por el príncipe de los pastores, por el buen pastor, por el gran pastor, el Señor Jesucristo, el que dio su vida por sus ovejas, por nosotros, para que tengamos la vida eterna y la vida abundante. Que Dios les bendiga. Oremos. Señor, cuán precioso es ser, cuán grande, cuán hermoso es ser miembros de tu grey. Ayúdanos a congregarnos, a soportarnos los unos a los otros, a ayudarnos y a orar los unos también por los otros, a cuidarnos los unos a los otros y de esta manera también estar firmes y resistir las tentaciones de caer en doctrinas falsas, en malas cosas, caer en tentación, porque una de las cosas que nos sostiene es el ser también pastoreados y el ser cuidarnos los unos a los otros y mantenernos juntos en la grey de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.